¿Alguna vez te has preguntado sobre las historias más polémicas de la Biblia? Esas pasajes que a menudo se dejan de lado por ser incómodos o demasiado complejos de explicar. La historia de Lot y sus hijas es una de esas. Es un relato que desafía la comprensión común y nos obliga a confrontar realidades difíciles sobre la moralidad, las elecciones y las consecuencias de las decisiones humanas. Lejos de ser solo un cuento antiguo, esta narrativa está llena de lecciones espirituales ocultas que aún hoy resuenan con gran relevancia. En este estudio bíblico profundo, vamos a desentrañar esos secretos, explorar el contexto detrás de las acciones de Lot y sus hijas, y entender lo que esta historia polémica realmente nos enseña sobre la naturaleza humana y el plan divino. Prepárate para un viaje intenso y revelador, donde las sombras del pasado encuentran la luz de las revelaciones espirituales. La ciudad de Sodoma, ubicada en una región fértil y próspera, era conocida no solo por su riqueza, sino principalmente por su extrema depravación moral. La narrativa bíblica nos presenta un lugar donde los valores espirituales fueron sustituidos por comportamientos desenfrenados y corruptos. Los habitantes de Sodoma vivían en un estado de rebeldía contra las leyes divinas, entregados a deseos y prácticas que ofendían directamente la santidad de Dios. Este escenario de decadencia es un reflejo de cómo la humanidad, cuando se aleja de la presencia divina, puede sumergirse en profundas tinieblas. La historia de Sodoma sirve como una advertencia no solo para los antiguos, sino también para las generaciones futuras. La ciudad se convirtió en un símbolo de lo que sucede cuando la sociedad ignora los principios establecidos por Dios y abraza la maldad como un estilo de vida. La gravedad de la situación en Sodoma era tal que, cuando los ángeles de Dios visitaron la ciudad, los hombres de Sodoma, ciegos por su depravación, intentaron cometer actos terribles contra estos seres celestiales. Este episodio marca el punto de ruptura, donde la paciencia divina se agota y la justicia de Dios se vuelve inevitable. La visita de los ángeles a Sodoma no fue casual. Fueron enviados con una misión clara de evaluar la ciudad y preparar el camino para el juicio divino. El intento de los hombres de Sodoma de violentar a los ángeles evidencia cuán profundamente la ciudad había caído en términos de moralidad y respeto por las cosas sagradas. Es en este contexto de completa degradación que Dios decide actuar, sacando a la luz la cuestión de la justicia divina y la responsabilidad humana. Sodoma estaba más allá de la redención, y el juicio sería tanto inevitable como justo. La decisión de Dios de destruir Sodoma no vino sin aviso. Antes de ejecutar el juicio, Dios compartió sus planes con Abraham, el patriarca, quien intercedió fervorosamente por la ciudad, mostrando la importancia y el poder de la intercesión. Abraham regateó con Dios, pidiendo misericordia si hubiera al menos 10 justos en Sodoma. Este momento destaca la justicia y la misericordia de Dios, quien estaba dispuesto a salvar toda una ciudad por causa de un pequeño grupo de justos. Sin embargo, la depravación de Sodoma era tan generalizada que ni siquiera este número mínimo de justos pudo ser encontrado. El juicio de Sodoma es uno de los actos más drásticos de Dios en la Biblia, pero también es uno de los más justos. Sirve como un recordatorio de que Dios es paciente, pero su paciencia tiene límites. La destrucción de Sodoma
no fue solo un castigo por los pecados cometidos, sino también una advertencia eterna sobre las consecuencias de alejarse de Dios y abrazar el mal. Y así, la historia de Sodoma se convierte en un punto de reflexión para todos los que se encuentran en situaciones donde la moralidad está en riesgo. Un llamado a elegir el camino de la justicia, sin importar cuán tentador sea lo opuesto. El viaje de Lot, desde sus primeros días hasta su decisión de establecerse en Sodoma, es una historia marcada por elecciones que reflejan la lucha constante entre los deseos materiales y la búsqueda de la vida espiritual. Lot, sobrino de Abraham, comenzó su viaje junto a su tío, dejando la ciudad de Ur, en busca de una nueva tierra prometida por Dios. Esta primera etapa de su vida fue guiada por promesas divinas y una fuerte conexión con Abraham, un hombre de profunda fe y comunión con Dios. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, Lot enfrentó elecciones que poner a prueba su lealtad y sus valores. Cuando la prosperidad aumentó y los rebaños de Lot y Abraham se multiplicaron, surgió un conflicto inevitable entre los pastores de ambos, lo que los llevó a separarse. Abraham, en un gesto de humildad y confianza en Dios, le dio a Lot la opción del camino que deseara seguir. Lot, atraído por la fertilidad y prosperidad de las llanuras alrededor de Sodoma, eligió este territorio sin considerar los peligros espirituales que esta decisión implicaba. Aquí vemos un ejemplo clásico de cómo la atracción por lo material puede oscurecer el juicio espiritual, llevando a una persona a alejarse de los principios divinos en busca de comodidad y riqueza. Establecido en Sodoma, Lot rápidamente se integró en la vida de la ciudad, a pesar de su evidente corrupción. Aunque había mantenido cierto grado de integridad, su elección de residir en una ciudad tan moralmente decadente comenzó a cobrar su precio. La influencia de Sodoma no solo afectó su vida espiritual, sino que también puso a su familia en gran peligro. El hecho de que Lot se hubiera convertido en parte de la vida cotidiana de Sodoma refleja cómo las elecciones hechas por conveniencia pueden llevar a compromisos que desafían la fe y la moralidad. Este es un recordatorio de que el ambiente en el que elegimos vivir puede tener un impacto profundo en nuestra jornada espiritual. La decisión de Lot de vivir en Sodoma fue, en última instancia, una decisión trágica. No solo perdió a su esposa durante la huida de la ciudad, sino que también vio a sus hijas adoptar comportamientos moralmente cuestionables tras la destrucción de Sodoma. La vida de Lot en Sodoma es una ilustración de la fragilidad de la fe cuando se enfrenta al entorno equivocado. A pesar de que Lot tenía buenas intenciones, su proximidad al pecado de Sodoma lo dejó vulnerable y, eventualmente, pagó un alto precio por sus elecciones. Esto nos enseña la importancia de evaluar no solo los beneficios materiales de nuestras decisiones, sino también sus implicaciones espirituales. La trayectoria de Lot también destaca la marcada diferencia entre él y su tío Abraham. Mientras Abraham tomó decisiones basadas en la fe y la orientación divina, Lot fue guiado por consideraciones materiales. Abraham, al optar por un camino de confianza en Dios, fue bendecido con una vida de promesa y prosperidad espiritual. En contraste, Lot, que eligió la prosperidad inmediata de Sodoma, terminó en una situación de gran pérdida y sufrimiento. Esta comparación entre los dos personajes bíblicos
nos muestra la importancia de priorizar la orientación espiritual sobre las apariencias materiales al tomar decisiones importantes en la vida. La historia de Lot termina en un lugar de profunda tristeza y arrepentimiento. Tras la destrucción de Sodoma, Lot y sus hijas huyeron a una cueva, donde ocurrieron los eventos más perturbadores de su vida. Las hijas de Lot, creyendo que eran las últimas supervivientes de la tierra, emborracharon a su padre y tuvieron hijos de él, resultando en el origen de los pueblos moabitas y amonitas. Este acto, resultado de la desesperación y de una moral distorsionada, ilustra cuánto Lot y su familia habían sido afectados por la vida en Sodoma. Su trayectoria, que comenzó con promesas de prosperidad, terminó en un legado manchado por la decadencia moral, dejándonos con una lección sobre las consecuencias de elecciones guiadas por el materialismo y la conveniencia. La narrativa bíblica frecuentemente contrasta la fe inquebrantable de Abraham con las elecciones materialistas de Lot, ofreciendo un estudio profundo sobre los diferentes caminos que la vida puede tomar dependiendo de las prioridades espirituales de cada individuo. Abraham, considerado el padre de la fe, fue guiado por una confianza absoluta en las promesas de Dios. En cada decisión que tomó, ya fuera al dejar su tierra natal o al estar dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, Abraham demostró una disposición para seguir la voluntad divina, incluso cuando no veía el camino completo ante él. Este es un ejemplo poderoso de cómo la fe puede moldear el destino de alguien, alineando sus elecciones con el propósito divino. En contraste, Lot, aunque cercano a Abraham y familiarizado con su fe, tomó decisiones basadas en ganancias inmediatas y comodidad material. Cuando Abraham le dio a Lot la opción de tierras, Lot no dudó en elegir las llanuras fértiles cerca de Sodoma, atraído por su aparente prosperidad. Sin embargo, esta decisión fue un reflejo de su visión limitada y de su priorización de los bienes materiales sobre los valores espirituales. Mientras Abraham caminaba por la fe, Lot era guiado por sus percepciones y deseos terrenales. Esta diferencia en las elecciones de vida destaca cómo la fe, o la falta de ella, puede determinar el curso de nuestras vidas de maneras profundas y duraderas. La vida de Abraham sirve como un recordatorio constante de que la fe en Dios no solo guía las decisiones correctas, sino que también trae bendiciones que trascienden las circunstancias inmediatas, incluso en momentos de incertidumbre, como cuando Abraham partió sin saber a dónde iba. Demostró una confianza que resultó en una alianza eterna con Dios, que no solo bendijo su vida, sino también la de sus futuras generaciones. Por otro lado, las elecciones de Lot, por más lógicas que pudieran parecer a primera vista, lo llevaron a situaciones de gran peligro y pérdida. Lo que parecía ser una decisión pragmática resultó ser desastroso a largo plazo, mostrando cómo la falta de visión espiritual puede llevarnos a consecuencias indeseadas. El contraste entre Abraham y Lot también nos enseña sobre la importancia de tener discernimiento al hacer elecciones que afecten nuestra vida espiritual. Abraham, en su simplicidad y obediencia, siempre consultaba a Dios antes de tomar grandes decisiones. Él entendía que lo que es visto como beneficioso a los ojos humanos no siempre es lo que Dios tiene de mejor para nosotros. Lot, por otro lado, confió en su propia comprensión, lo que lo llevó a vivir en un ambiente que corrompió no solo su moral, sino también la de su familia. Esta lección es relevante hasta hoy, pues nos recuerda que al enfrentar decisiones difíciles,
Debemos buscar orientación divina y no solo confiar en nuestros propios juicios. La historia de Abraham y Lot también explora la diferencia entre una vida centrada en Dios y una vida enfocada en las preocupaciones mundanas. Abraham, al vivir una vida de fe, fue capaz de mantener la paz y la prosperidad espiritual, independientemente de las dificultades que enfrentó. Él sabía que su sustento y protección venían de Dios, no de las circunstancias a su alrededor. Lot, por otro lado, al concentrarse en el confort material, se volvió vulnerable a las influencias corruptoras de Sodoma. Su elección de vivir en una ciudad tan comprometida moralmente terminó resultando en la pérdida de todo lo que valoraba. Esto nos muestra que la verdadera seguridad y satisfacción provienen de poner nuestra confianza en Dios, y no en las cosas de este mundo. Mientras Abraham es recordado como el padre de la fe, Lot a menudo es recordado por sus elecciones equivocadas y las consecuencias que de ellas surgieron. Sin embargo, la historia de Lot también sirve como una poderosa advertencia sobre la necesidad de buscar la voluntad de Dios en nuestras decisiones diarias. La trayectoria de Lot nos enseña que incluso cuando estamos cerca de personas de fe, como él lo estaba de Abraham, nuestras propias elecciones determinan nuestro destino espiritual. Lot tuvo la oportunidad de seguir los pasos de Abraham, pero eligió un camino que parecía más fácil, pero que llevó a la destrucción. Esta narrativa desafía a cada uno de nosotros a reflexionar sobre nuestras prioridades y a asegurar que estamos poniendo a Dios en el centro de nuestras decisiones. El encuentro de Abraham con los 3 visitantes divinos es uno de los momentos más emblemáticos y misteriosos de las Escrituras. Estos visitantes, identificados posteriormente como ángeles, vinieron a él en un momento de gran importancia, no solo para reafirmar las promesas de Dios, sino también para revelar los planes divinos que estaban por venir. Abraham, que estaba sentado a la entrada de su tienda durante el calor del día, reconoció de inmediato la importancia de estas figuras y corrió a recibirlos con la hospitalidad que era característica de su fe y carácter. Este gesto de acogida no fue solo un acto de cortesía, sino un reflejo profundo de su íntima relación con Dios y de su respeto por la presencia divina. Los visitantes trajeron consigo un mensaje que cambiaría para siempre la vida de Abraham y de su esposa Sara. A pesar de su edad avanzada y del hecho de que Sara era estéril, uno de los visitantes anunció que, en el plazo de 1 año, Sara daría a luz un hijo. Esta promesa parecía imposible a los ojos humanos, tanto que Sara, que escuchaba la conversación desde dentro de la tienda, se rió para sí misma, dudando de que tal milagro pudiera ocurrir en su vida. Sin embargo, la respuesta del Señor fue rápida y firme. ¿Acaso existe algo imposible para Dios? Esta pregunta no fue solo dirigida a Sara, sino que resuena hasta hoy como un recordatorio para todos nosotros de que la fe en Dios trasciende cualquier limitación humana. Este encuentro también sirvió para destacar la diferencia entre la fe de Abraham y las dudas de Sara. Mientras Abraham creyó en la promesa, incluso sin ver señales inmediatas de su cumplimiento, Sara, quien hasta entonces había perdido la esperanza de ser madre, necesitó ser confrontada con la naturaleza ilimitada del poder de Dios. La risa de Sara, que inicialmente era de incredulidad, eventualmente se transformó en una risa de alegría cuando, conforme a lo prometido, dio a luz a Isaac. Esta transformación de la risa de incredulidad en risa de alegría simboliza el viaje de fe que todos enfrentamos.
un movimiento del escepticismo hacia la plena confianza en la fidelidad de Dios. Además de la promesa de un hijo, los visitantes también trajeron una revelación sombría: la inminente destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Esta parte del encuentro enfatiza el papel de los ángeles no solo como mensajeros de buenas nuevas, sino también como agentes del juicio divino. Abraham, consciente de la corrupción moral de estas ciudades, especialmente de Sodoma, donde residía su sobrino Lot, comenzó a interceder por los justos que pudieran estar viviendo allí. Este acto de intercesión de Abraham demuestra su profunda compasión y sentido de justicia, pidiendo a Dios que perdonara las ciudades si al menos había algunos justos entre los habitantes. La disposición de Dios para considerar la intercesión de Abraham refleja su misericordia y justicia. La hospitalidad de Abraham y su disposición para recibir a los visitantes divinos destacan el valor de la receptividad espiritual. En un mundo donde a menudo estamos demasiado ocupados para reconocer las visitas divinas en nuestras vidas, la actitud de Abraham nos recuerda la importancia de estar atentos a las manifestaciones de Dios a nuestro alrededor. Su prontitud para servir y honrar a estos visitantes demuestra cómo vivió una vida de fe práctica, donde la devoción a Dios se reflejaba en sus acciones diarias. Este episodio sirve como un ejemplo de cómo debemos estar siempre listos para recibir y honrar la presencia de Dios en nuestras vidas, reconociendo que muchas veces las visitas divinas llegan de maneras inesperadas y en momentos de gran necesidad. Este encuentro divino, aunque profundamente significativo para Abraham, también sirve como un preludio para los eventos catastróficos que seguirían. Mientras Abraham acogía a los visitantes con reverencia y hospitalidad, había una tensión creciente a medida que se aproximaba el juicio de Sodoma. Esta dualidad entre la promesa de una nueva vida a través de Isaac y la inminente destrucción de Sodoma y Gomorra resalta el equilibrio entre la gracia de Dios y su justicia. Abraham, sin embargo, se mantiene firme en su fe y continúa intercediendo por Lot y su familia, demostrando que, incluso en medio del juicio, hay espacio para la intercesión y la misericordia. La destrucción de Sodoma es uno de los eventos más aterradores y simbólicos descritos en la Biblia. La ciudad, conocida por su extrema perversidad y corrupción moral, estaba destinada a la ruina. La narrativa nos presenta una sociedad completamente entregada al mal, donde los habitantes, cegados por la depravación, incluso intentaron agredir a los ángeles que fueron enviados para rescatar a Lot y su familia. Este comportamiento descontrolado y violento no solo fue una violación de los estándares morales de Dios, sino también un ejemplo de la profundidad de la depravación humana cuando se aleja de la luz divina. Sodoma se convirtió en un símbolo eterno de la justicia de Dios contra la iniquidad desenfrenada. El acto de destrucción no fue una decisión impulsiva o arbitraria por parte de Dios. De hecho, la narrativa muestra que Dios estaba plenamente consciente de la maldad de Sodoma y Gomorra, pero, aún así, permitió una oportunidad para que cualquier resquicio de justicia fuera identificado y preservado. La intercesión de Abraham por Sodoma demuestra la paciencia y la misericordia de Dios, que estaba dispuesto a perdonar la ciudad si al menos 10 justos eran encontrados. Sin embargo, la ausencia de tal justicia resultó en la inevitable destrucción, reforzando la noción de que la santidad de Dios
no puede coexistir con la iniquidad desenfrenada. Cuando los ángeles finalmente llegaron a la casa de Lot, encontraron una situación desesperada. Lot, aunque moralmente comprometido por vivir en Sodoma, aún mantenía un sentido de justicia y hospitalidad al recibir a los visitantes divinos en su casa. Sin embargo, la situación rápidamente se deterioró cuando los hombres de la ciudad rodearon la casa de Lot, exigiendo que entregara a los visitantes para ser abusados. Este incidente brutal destaca el nivel extremo de corrupción que permeaba Sodoma, justificando, así, la necesidad de un juicio divino. La ceguera infligida por los ángeles a los agresores fue una medida temporal, pero el destino final de la ciudad ya estaba sellado. La decisión de Dios de destruir Sodoma y Gomorra se llevó a cabo con una precisión terrible y absoluta. Fuego y azufre llovieron del cielo, consumiendo todo a su paso, personas, animales y la propia infraestructura de la ciudad. Esta imagen de devastación total sirve como un aviso claro e inolvidable sobre las consecuencias del pecado desenfrenado y del rechazo de la moralidad divina. El fuego que destruyó Sodoma no fue solo un fenómeno natural, sino una manifestación directa de la ira divina, un recordatorio de que Dios es tanto misericordioso como justo. La destrucción de Sodoma se convirtió en una metáfora duradera para el juicio final e inevitable que aguarda a los impíos. En medio de esta destrucción, Lot y su familia fueron instruidos a huir sin mirar atrás, una orden simple que requería obediencia absoluta. Sin embargo, la esposa de Lot, incapaz de desapegarse de su vida en Sodoma, desobedeció y miró hacia atrás, transformándose instantáneamente en una estatua de sal. Su transformación en sal es simbólica, reflejando la amargura y el apego al pasado que a menudo nos impide avanzar hacia la salvación. La historia de Lot y su esposa sirve como un aviso para todos aquellos que dudan en dejar atrás las cosas del mundo cuando Dios llama a la redención. El destino de Sodoma y Gomorra resuena a lo largo de las Escrituras como un ejemplo del juicio severo que recae sobre aquellos que persisten en la iniquidad. Sin embargo, también es una historia de rescate y misericordia, ya que Dios salvó a Lot y a sus hijas de la destrucción. La huida de Lot es un testimonio de que, incluso en las circunstancias más desesperadas, Dios provee un camino de escape para aquellos que buscan la justicia. Sin embargo, la historia también nos recuerda que la obediencia y la fe son cruciales para la salvación, ya que aquellos que, como la esposa de Lot, se aferran a lo que ha sido condenado, solo encuentran destrucción. La intercesión de Abraham por Sodoma es uno de los momentos más conmovedores y reveladores de la Biblia. Cuando Dios reveló a Abraham su intención de destruir Sodoma y Gomorra debido a su extrema perversidad, Abraham valientemente se acercó a Dios para abogar por los justos que podrían estar en la ciudad. Él preguntó si Dios destruiría a los justos junto con los impíos, iniciando una negociación donde Abraham, con reverencia y humildad, suplicó que la ciudad fuera paupada si había por lo menos 50 justos. Este diálogo muestra no solo la audacia de Abraham, sino también su profunda compasión y preocupación por los demás, incluso por los habitantes de una ciudad tan corrupta. A medida que Abraham continúa intercediendo, disminuye gradualmente el número de justos necesarios para salvar la ciudad, bajando de 50 a 45, 40, 30, 20 y, finalmente, 10.
La disposición de Dios a considerar la petición de Abraham en cada etapa revela su carácter misericordioso y su justicia equilibrada. Aunque el número de justos continuó disminuyendo, Dios no rechazó la intercesión de Abraham, mostrando que Él es un Dios que valora la justicia y está dispuesto a extender la misericordia incluso en las circunstancias más difíciles. Esto refuerza la importancia de la intercesión y la oración, mostrando que pueden influir en el curso del juicio divino. Abraham, en su intercesión, no solo estaba preocupado por Lot y su familia, sino por todos los posibles justos en Sodoma. Su intercesión es un ejemplo poderoso de amor altruista y de un profundo sentido de responsabilidad espiritual. No solo buscó la salvación de los justos, sino que imploró por toda la ciudad, destacando el poder de la intercesión en favor de la colectividad. Abraham sabía que la justicia de Dios exigía la punición del pecado, pero también creía en la compasión divina y en el valor de cada vida justa. Su intercesión es un testimonio de la creencia de que Dios, en su misericordia, podría salvar a muchos por causa de unos pocos. La respuesta de Dios a la intercesión de Abraham también revela un importante principio espiritual. La presencia de los justos puede traer protección y bendiciones incluso en medio de la corrupción. Esto se ve cuando Dios acepta salvar a Sodoma si se encuentran 10 justos en la ciudad. Sin embargo, la triste realidad es que ni siquiera este número mínimo de justos fue encontrado, resultando en la destrucción total de la ciudad. Este pasaje nos recuerda que los justos tienen un papel crucial en la preservación del bien en la sociedad, y su presencia o ausencia puede tener consecuencias significativas. Es un llamado para que cada uno examine su vida y el impacto que su justicia o injusticia puede tener sobre el mundo que lo rodea. La intercesión de Abraham también nos enseña sobre la persistencia en la oración y la súplica. A pesar de saber la gravedad de la situación en Sodoma, Abraham no se rindió en pleitear con Dios. Sabía que el corazón de Dios es movido por la compasión y que, como intercesor, podría marcar la diferencia. La persistencia de Abraham es un ejemplo de fe activa, que no se contenta con aceptar lo inevitable, sino que busca incansablemente la misericordia de Dios, incluso cuando las probabilidades parecen pequeñas. Su intercesión es una poderosa lección sobre la importancia de no rendirse en la oración, especialmente cuando se trata de cuestiones de gran gravedad moral y espiritual. La historia de la intercesión de Abraham culmina en un punto crucial para entender la justicia y la misericordia de Dios. Aunque Sodoma no tenía el número necesario de justos para ser poupada, la narrativa destaca que Dios escuchó y consideró cada palabra de Abraham. Dios permitió que Lot y su familia escaparan, mostrando que, incluso en medio del juicio, hay gracia y oportunidad de redención. Este acto de salvación selectiva nos recuerda que Dios es justo y misericordioso, dispuesto a salvar a aquellos que lo buscan sinceramente. La intercesión de Abraham, por lo tanto, no fue en vano. Sirvió como un puente entre la justicia divina y la compasión, enseñando que la oración de un justo puede tener efectos profundos y duraderos. Lot es una figura compleja en la narrativa bíblica, a menudo retratado como un hombre que vivía en constante tensión entre la influencia corruptora de Sodoma y su deseo de permanecer justo ante Dios. Él eligió establecerse en la ciudad por razones aparentemente prácticas y económicas, pero esa decisión
lo colocó en una posición de vulnerabilidad espiritual. La convivencia diaria con la inmoralidad de Sodoma fue un desafío constante para Lot, y las Escrituras muestran cómo luchaba por mantener su integridad en medio de la decadencia a su alrededor. Esta lucha interna de Lot refleja la experiencia de muchos que intentan vivir de acuerdo con los valores espirituales en ambientes moralmente corruptos. La batalla interna de Lot se intensificó a medida que la corrupción de Sodoma se agravaba. Él era un extraño en la ciudad, y aunque intentaba influir positivamente en sus vecinos, su voz de rectitud a menudo caía en oídos sordos. Las Escrituras sugieren que Lot era un hombre justo, afligido por la depravación que veía a su alrededor, pero también comprometido con su decisión de vivir allí. Esta dicotomía en su vida, entre el deseo de proteger a su familia y su creciente frustración con la corrupción de Sodoma, revela la complejidad de vivir una vida de fe en un entorno hostil. Lot estaba atrapado entre dos mundos, y su lucha era tanto externa como interna. La visita de los ángeles a Lot fue un punto de inflexión crucial en su vida. Cuando los habitantes de Sodoma cercaron su casa, exigiendo que entregara a los visitantes para ser abusados, Lot intentó proteger a los ángeles, ofreciendo incluso a sus propias hijas a cambio. Esta oferta chocante es un reflejo de la presión extrema bajo la cual vivía, tratando de hacer lo correcto en un contexto donde todas las normas morales estaban distorsionadas. La decisión de Lot, aunque terrible, a nuestros ojos modernos, demuestra cuán desesperada era su situación y cuánto estaba dispuesto a sacrificar para mantener la santidad de lo que era correcto, incluso cuando las opciones eran terribles. La huida de Lot de Sodoma, bajo la orientación de los ángeles, marca el clímax de su lucha. Cuando finalmente llegó el momento de dejar la ciudad, Lot dudó, reacio a abandonar todo lo que conocía. Esta vacilación casi le cuesta la vida, pero los ángeles, en un acto de misericordia divina, prácticamente lo arrastraron fuera de la ciudad. La lucha de Lot hasta el último momento revela la fuerza de los lazos que lo mantenían unido a su vida en Sodoma. Lazos de familiaridad, de riqueza, y tal vez incluso de un sentido de deber mal colocado. Sin embargo, su huida también es un testimonio de la paciencia de Dios, que a pesar de las fallas humanas, ofrece salvación a los que están dispuestos a obedecer, incluso si con renuencia. El impacto de la destrucción de Sodoma sobre Lot fue profundo y duradero. La pérdida de su esposa, que desobedeció la orden de no mirar hacia atrás, fue un golpe devastador. Ella se convirtió en un símbolo del apego al pasado y de la incapacidad de desprenderse de lo que está condenado. Lot y sus hijas, ahora solos y huyendo hacia las montañas, representaban los remanentes de una era destruida, forzados a enfrentar un futuro incierto. La lucha de Lot no terminó con su huida. Llevó consigo el peso de lo que había perdido y la responsabilidad de proteger lo que quedaba de su familia. La experiencia de Lot enseña sobre los peligros de apegarse a lo que Dios condena y la importancia de estar dispuesto a seguir el llamado divino, incluso cuando eso exige dejar todo atrás. La lucha de Lot culmina en un episodio perturbador y difícil de entender. Sus hijas, temiendo que fueran las últimas personas en la tierra, lo emborrachan y cometen incesto con él para preservar la línea familiar. Este evento sombrío es un testimonio del impacto devastador que la vida en Sodoma tuvo sobre Lot y su familia. Las acciones de las hijas de Lot, aunque chocantes, se ven como un reflejo de la desesperanza y la falta de orientación espiritual que resultaron de vivir en un entorno tan corrupto.
La historia termina con Lot en una posición trágica. Un hombre que, a pesar de haber sido rescatado de la destrucción, no pudo escapar completamente de las consecuencias de sus elecciones y del entorno en el que vivió. Esta lucha continua deja un legado sombrío, pero también una advertencia poderosa sobre los efectos duraderos de las decisiones que tomamos en nuestras vidas. La esposa de Lot, cuya historia se resume trágicamente en solo unos versículos, sirve como uno de los ejemplos más marcantes en la Biblia sobre las consecuencias de la desobediencia y el apego al pasado. Cuando los ángeles condujeron a Lot y su familia fuera de Sodoma, la instrucción fue clara: no mires atrás. Sin embargo, en el momento crítico, la esposa de Lot desobedeció, volviéndose para contemplar la ciudad en llamas. Este simple acto de desobediencia resultó en un castigo inmediato y severo. Fue transformada en una estatua de sal. La transformación de ella en sal no solo marcó su muerte física, sino que también simbolizó la petrificación de su alma, aún atrapada en las tentaciones y los pecados de Sodoma. La historia de la esposa de Lot se interpreta a menudo como una advertencia clara sobre los peligros de no seguir las instrucciones divinas. Su decisión de mirar atrás, aún sabiendo las consecuencias, revela cuán fuerte era su apego a lo que estaba dejando atrás. Quizás era la vida que conocía, el confort y las riquezas de la ciudad, o incluso los recuerdos de una vida que, a pesar de estar corrompida, era suya. El hecho de que no pudo desprenderse de esos lazos en el momento más crucial de su vida habla mucho sobre la condición humana, nuestra tendencia a aferrarnos a lo que conocemos, incluso cuando eso nos impide alcanzar algo mayor o obedecer un llamado superior. La transformación de la esposa de Lot en una estatua de sal ha sido objeto de innumerables interpretaciones a lo largo de los siglos. La sal, en la antigüedad, era un símbolo de preservación y durabilidad, pero también de esterilidad y desolación. O así, su transformación puede verse como una metáfora para el estancamiento espiritual y la esterilidad que resultan del apego al pecado. Se convirtió en un monumento permanente de la elección equivocada, un recordatorio para todos los que pasaran por allí, de lo que sucede cuando se resiste a la voluntad de Dios. Este destino amargo, sin embargo, también sirve como una lección poderosa sobre la importancia de seguir adelante, confiando en Dios, y no mirar atrás con nostalgia por lo que se dejó atrás. La figura de la esposa de Lot también es utilizada en el Nuevo Testamento, donde Jesús la menciona como una advertencia contra la tentación de mirar hacia atrás durante momentos de cambio espiritual. Él dijo: recuerden la mujer de Lot. Lucas 17:32. Una declaración breve, pero cargada de significado. Jesús estaba advirtiendo a sus seguidores sobre la necesidad de estar completamente comprometidos con el reino de Dios y de no permitir que el pasado los impidiera seguir adelante en el camino de la fe. Mirar hacia atrás de la esposa de Lot es un símbolo de vacilación, de duda y de un corazón dividido, que son obstáculos significativos para cualquier jornada espiritual. La historia de la esposa de Lot sigue resonando con relevancia en los días de hoy, sirviendo como un recordatorio de la importancia de seguir adelante en la vida espiritual, sin apegarse a lo que nos ata al pasado. En momentos de cambio o de desafío, es natural sentir miedo o incertidumbre, pero la lección aquí es clara. La obediencia a Dios y la disposición para abandonar lo que es familiar, pero espiritualmente perjudicial,
son esenciales para el crecimiento espiritual. La esposa de Lot, desafortunadamente, representa lo opuesto. Alguien que, a pesar de estar tan cerca de la salvación, fue incapaz de soltar las amarras del pasado y, como resultado, pagó el precio más alto. El trágico final de la esposa de Lot también se refleja en el impacto que su pérdida tuvo sobre su familia, especialmente sobre Lot. No solo perdió a su esposa de manera abrupta y dolorosa, sino que también tuvo que continuar la huida, sin la oportunidad de lamentar su muerte adecuadamente. Este evento debió haber sido un golpe emocional devastador para Lot, que ya estaba lidiando con las consecuencias de sus decisiones. La pérdida de su esposa se convirtió en un punto de inflexión en su vida, profundizando su dolor y solidificando la severidad del juicio de Dios. Su historia nos recuerda que las elecciones que hacemos, especialmente en momentos cruciales, tienen consecuencias duraderas y pueden afectar no solo nuestras vidas, sino también las de aquellos a quienes amamos. La lucha interna de Lot es uno de los aspectos más intrigantes y trágicos de su historia. Viviendo en Sodoma, una ciudad conocida por su depravación, Lot se encontraba en un dilema constante entre mantener su integridad y ceder a la corrupción a su alrededor. Era un hombre justo, como se afirma en la Biblia, pero el ambiente en el que eligió vivir puso su fe a prueba de maneras extremas. Lot probablemente enfrentaba una batalla diaria entre el deseo de proteger a su familia y la necesidad de no alejarse de las normas morales que conocía. Esta dualidad en su vida destaca el peligro de involucrarse con ambientes y situaciones que desafían constantemente nuestros valores fundamentales. La elección de Lot de vivir en Sodoma, a pesar de su carácter justo, plantea importantes cuestiones sobre las consecuencias de nuestras decisiones. La narrativa sugiere que Lot inicialmente se mudó a Sodoma, atraído por el potencial material que la ciudad ofrecía, ignorando o subestimando los riesgos espirituales. Esta decisión, aunque práctica desde el punto de vista económico, resultó ser desastrosa espiritualmente. La historia de Lot nos enseña sobre los peligros de priorizar las recompensas temporales en detrimento de la salud espiritual. Su lucha es un reflejo de las elecciones que todos enfrentamos en nuestras vidas, donde el confort material puede entrar en conflicto con el bienestar espiritual. La presencia de Lot en Sodoma también destaca el concepto de influencia moral y su importancia en un entorno corrupto. A pesar de ser un hombre justo, Lot no pudo influir positivamente en la ciudad a su alrededor. Por el contrario, parece haber sido gradualmente influenciado por el entorno corrupto de Sodoma. La incapacidad de Lot para abandonar la ciudad y en su lugar ser arrastrado hacia sus pecados refleja la complejidad de vivir en un entorno donde los valores son diametralmente opuestos a los suyos. Esto plantea preguntas sobre cómo los individuos deben actuar en situaciones donde su fe y moralidad son desafiadas continuamente, y si es posible mantener la integridad sin aislarse por completo. La lucha de Lot también es evidente en la manera en que lidió con las crisis en Sodoma, especialmente cuando los ángeles llegaron para advertirle sobre la destrucción inminente. El intento de Lot de proteger a los visitantes ofreciendo a sus propias hijas a la multitud violenta es una de las decisiones más controvertidas y difíciles de entender en la Biblia. Esta acción, que parece contradecir su carácter justo, puede verse como un reflejo de la desesperación de Lot y de la influencia corruptora del entorno en el que vivía.
Su decisión revela el grado de confusión moral en el que se encontraba Lot, donde, en un esfuerzo por hacer lo que era correcto, tomó una decisión moralmente cuestionable, destacando aún más la lucha interna que enfrentaba. La historia de Lot es también una advertencia sobre las consecuencias de compromisos morales. No solo sufrió la pérdida de su esposa, sino que también tuvo que lidiar con el trauma de lo que sucedió tras la destrucción de Sodoma. Al huir a las montañas, Lot vivió en aislamiento con sus dos hijas, donde ellas, temiendo la extinción de su linaje, tomaron la chocante decisión de emborracharlo y concebir hijos con él. Este acto, que llevó al nacimiento de los moabitas y amonitas, es un testimonio sombrío de las ramificaciones de las elecciones hechas en momentos de desesperación y miedo. La lucha de Lot no fue solo una lucha externa contra la corrupción de Sodoma, sino también una batalla interna que tuvo repercusiones duraderas en su vida y en las generaciones que siguieron. La vida de Lot, marcada por estas luchas y decisiones difíciles, nos ofrece lecciones profundas sobre la importancia de permanecer fieles a nuestros valores, incluso en entornos adversos. Su historia nos recuerda que las elecciones que hacemos, especialmente en situaciones de presión, pueden tener consecuencias profundas y duraderas. Lot es un ejemplo de cómo un individuo justo puede ser arrastrado a compromisos morales en medio de una sociedad corrupta, y cómo estas decisiones pueden llevar a una espiral de eventos trágicos. Su legado es un recordatorio de que, en nuestra propia lucha entre lo correcto y lo incorrecto, debemos estar siempre atentos a las influencias que nos rodean y buscar fuerza en nuestra fe para resistir las presiones del mundo. El legado perturbador dejado por la historia de Lot y sus hijas es una de las narrativas más inquietantes del libro de Génesis. Tras la destrucción de Sodoma, Lot y sus hijas se encontraron aislados en las montañas, viviendo en una cueva. Este aislamiento, combinado con el trauma de la pérdida y la creencia de que eran los últimos sobrevivientes de la raza humana, llevó a sus hijas a tomar una decisión drástica. Ellas, temiendo la extinción de su linaje, decidieron emborrachar a su padre y concebir hijos a través de él. Esta elección, motivada por la desesperación y la distorsión moral causada por las circunstancias, resultó en el nacimiento de Moab y Ben-Ami, los ancestros de los moabitas y amonitas. El episodio de las hijas de Lot se interpreta a menudo como un reflejo de la corrupción y el desespero que la proximidad a Sodoma había arraigado en ellas. Creciendo en una ciudad marcada por la inmoralidad y la decadencia, las hijas de Lot parecen haber internalizado valores que distorsionaron su sentido de moralidad. La decisión de emborrachar a su propio padre y concebir hijos con él, en un intento de preservar su linaje, revela hasta qué punto la influencia de Sodoma había afectado su visión del mundo. Esta acción, por más chocante que sea, es un testimonio de la degradación moral que puede ocurrir cuando se vive en un entorno profundamente corrupto. La narrativa sobre los hijos de Lot, Moab y Ben-Ami también es significativa para la historia bíblica más amplia. Estos dos hijos se convirtieron en los patriarcas de los moabitas y amonitas, pueblos que, más tarde, se convertirían en enemigos de Israel. El origen de estos pueblos, nacido de un acto tan moralmente controvertido, se ve a menudo como una explicación para las tensiones y conflictos subsecuentes entre estos grupos y los israelitas. La historia de la concepción de Moab y Ben-Ami sirve, por lo tanto,
como un preludio sombrío para los conflictos que vendrían a definir las relaciones entre sus descendientes y el pueblo de Israel. El impacto duradero del legado de Lot también puede verse en las leyes mosaicas y las actitudes subsiguientes hacia el incesto. La historia de Lot y sus hijas, aunque trágica, puede haber contribuido a la formulación de las prohibiciones rigurosas contra el incesto que se encuentran en la ley mosaica. La historia destaca las consecuencias desastrosas que pueden resultar de relaciones familiares prohibidas, reforzando la necesidad de directrices morales claras. La ley mosaica, que prohibió tales relaciones, puede verse como una respuesta directa a la degeneración moral, ejemplificada en la narrativa de Lot y sus hijas. La complejidad de la historia de Lot también se extiende a la manera en que es recordado en la tradición bíblica. Aunque fue un hombre justo que sobrevivió a la destrucción de Sodoma, las acciones de sus hijas echan una sombra sobre su legado. La historia de Lot es una narrativa de supervivencia en medio de la destrucción, pero también de cómo elecciones moralmente ambiguas pueden tener consecuencias inesperadas y duraderas. Se le recuerda a menudo como un personaje trágico, cuyo deseo de salvar a su familia resultó en una línea que se convertiría en enemiga de Israel. La historia de Lot y sus hijas nos ofrece una reflexión profunda sobre las consecuencias de las decisiones que tomamos en momentos de crisis y desesperación.